la importancia de saber quién soy. Pero tiene otro subtítulo: 10 claves que enriquecen nuestras relaciones. La clave número 1 es controlar la ira y no guardar rencor. Controlar la ira y no guardar rencor. Proverbios 16, versículo 32, es un texto bastante conocido. Dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, mis queridos, qué importante es que nosotros controlemos la ira. Yo sé que no es fácil, a tal punto que el apóstol Pablo dice que airaos, pero no pequéis. Mas sin embargo, en este mundo, en esta época en que nos encontramos, es muy fácil encontrar personas que, como se dice, se salen de casilla fácilmente. Y lo más triste es que también nos encontramos dentro de la iglesia, ¿cierto? Personas que se enojan fácilmente, que tienen muy mal genio. Y a veces uno llega a pensar que personas que tienen tiempo de estar en la iglesia ya van a ser personas mansas. Bueno, el hermano ahorita hacía referencia un poco acerca de eso. Yo quiero leer unos pensamientos que me encontré. Este texto tiene mucho comentario del Espíritu Profecía. No lo voy a leer todo, solamente unos pensamientos. Dice que el corazón lleno de amor no piensa en el mal, ni estará alerta para captar las descortesías o ofensas de las cuales puede haber sido objeto. La voluntad de Dios es que el amor divino cierre los ojos, los oídos y el corazón a todo ese tipo de provocaciones y a todas esas sugestiones con las que Satanás quiere llenarlos. Hay una gran elocuencia en el silencio del que está expuesto a malas conjeturas o ultrajes. Enseñorece uno de su espíritu y es más fuerte que reyes y conquistadores. Y un cristiano induce a los demás a pensar en Cristo. Será afable, bondadoso, paciente y humilde, mas sin embargo valeroso y firme para defender la verdad y el nombre de Cristo. Entonces es importante que nosotros no nos detengamos. Aquí me llama la atención porque dice que debemos cerrar los oídos y aún el corazón para no escuchar todas esas cosas negativas que los demás quieran decir de nosotros. Dice también que no debemos considerar como enemigos a todos los que no nos reciben con sonrisa a flor de labios o con demostraciones de amor. Pero a veces es mucho más fácil nosotros mostrarnos como mártires que dominar el genio. También nos dice, mis hermanos, que debemos dejar a Dios el cuidado de nuestra reputación. Y así mostraremos como hijos o hijas de Dios que tenemos dominio propio. Demostraremos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Nadie puede cuidar nuestro carácter más que nosotros mismos. Entonces, es importante sabernos que nosotros siempre debemos estar bajo la dirección de Dios. Y sigue diciendo, hay individuos que no tienen dominio propio. No han refrenado su genio ni su lengua. Y algunos de ellos pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les ha dado tal ejemplo. Cuando tengan la mansedumbre y la humildad de Salvador, no procederán de acuerdo con los impulsos del corazón natural, pues esto proviene de Satanás. Algunos son nerviosos y así ante la provocación comienzan a perder el dominio propio en palabras y en espíritu. Están tan embriagados con la ira como un ebrio lo está
del licor. Son irrazonables y no se les puede persuadir ni convencer fácilmente. No están en sus cabales. En ese momento, Satanás los domina plenamente. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace difícil dominar la ira u otra provocación. Para gente así hay un solo remedio. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice que estas personas cargan la pesada carga llevan sobre sí la pesada carga de soportar a un yo no sometido. Pero hay esperanza, ir a los pies de Cristo Jesús. No es fácil, pero es posible, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Mis queridos, entonces, la primera clave para unas relaciones fuertes es que dominar la ira y no guardar rencor. ¿Sabe? Cuando nosotros guardamos rencor, dicen los que saben, los que saben de salud y los psicólogos, que los órganos que más sufren son el cerebro, el corazón, el sistema digestivo y el hígado. Estas recargas constantes de cortisol que debilitan aún nuestra salud física, mental y espiritual. La otra clave es la compasión. La compasión es la capacidad de comprender que detrás de cada persona, de cada comportamiento de las personas, hay una historia detrás de ese comportamiento. Dice alguien que cada quien lleva una mochila y esa mochila puede estar llena de estrés por deuda y por diferentes circunstancias, ¿cierto? Y a veces es importante, o a veces no, es importante que nosotros seamos comprensivos, porque es posible que aquel conductor que te grita en la calle tiene un enfermo en el hospital y está estresado y va afanado y por eso se irrita cuando tú le impides el paso. Entonces, cuando nosotros somos compasivos, no nos alteramos por lo que nos digan. Siempre pensamos que hay algo que le está pasando a esa persona. Entonces, que ese comportamiento es lo que él lleva por dentro. Efesios 4:31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando somos compasivos, no nos ofendemos, no nos alteramos cuando alguien se comporta de una manera inadecuada, debido pues a las circunstancias, a veces, ¿no? A las circunstancias que esa persona lleva por dentro. Y cuando pensamos de esa manera, pues no nos sentimos ofendidos por su comportamiento. La tercera clave es separar a las personas de su comportamiento. Separar a las personas de su comportamiento. Nosotros somos muy fáciles para etiquetar a las personas. Y cuando alguien comete un error o toma malas decisiones o una mala decisión, de inmediato lo etiquetamos, ¿cierto? Entonces, si yo he hecho una mentira, de inmediato soy un mentiroso. Si me robo algo, de inmediato soy un ladrón.
Pero no, mis queridos hermanos, hay circunstancias y hay momentos que llevan a las personas a tomar malas decisiones y a cometer errores, pero eso no lo califica como lo que está haciendo. Y por ejemplo, tenemos la experiencia en el libro de Juan 8, está la experiencia de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y de inmediato la tomaron, ¿cierto? Y la trajeron ante Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y la Biblia dice que hay que apedrearla. Pero ¿saben? Jesús sabía separar a las personas de las acciones. Y Jesús sabía de dónde venía esta mujer. Esta mujer era una mujer huérfana. Había crecido sin el afecto de sus padres. Y es posible que estas circunstancias la llevaran a buscar afecto en los hombres y había cometido muchos errores. Pero Jesús no la miró de esa manera. Y sabemos cómo terminó la historia cuando Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Señor, ninguno me ha condenado. Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y tenemos otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 19. También conocemos esta historia. Es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre cobrador de impuestos, pero a veces pues pedía más de la cuenta. Y de inmediato, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, le dijeron que había entrado a comer con un hombre ladrón, con un hombre pecador. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es un hijo de Abraham. Entonces, mis queridos, cuando aprendemos a separar a las personas de su comportamiento, no las juzgamos, no las miramos de la misma manera como las miramos cuando las calificamos de acuerdo a su comportamiento. Entonces, esto también nos ayuda a no criticarla, a no juzgarla, a no señalarla y a darle el valor que le debemos dar. Y eso nos ayuda a no romper las relaciones o a no quebrantar las relaciones. La cuarta clave es comprender el poder del silencio. Vamos a leer en el libro de Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muy bien. Entonces, en esta época, cuando a la gente le gusta tanto de hablar y defenderse, vivimos obsesionados por defendernos. En cada circunstancia creemos que nos debemos defender, porque si no nos defendemos, porque somos cobardes o porque somos débiles. Entonces, es muy difícil que la persona comprenda que hay un poder en el silencio. Y el fuerte no es el que grita más duro. Y el débil no es el que se queda callado. A veces es mejor guardar silencio que hablar. Es más, hay veces que la persona con la cual estamos discutiendo no está preparada para escuchar. Y en ese momento, el silencio es oro. Porque si nosotros hablamos, es como cuando le echamos leña al fuego. Sigue ardiendo la candela o crece más la candela. Entonces es mejor guardar silencio. Marcos 15, 3 al 5. Allí a Jesús lo estaban injuriando y Jesús guardó silencio. Jesús sabía que si él hablaba, eso no iba a cambiar las circunstancias, porque estas personas estaban tan convencidas que no iban a cambiar de posición. Y a veces también pasa con nosotros. A veces queremos persuadir al otro, pero el otro está tan convencido de su posición que nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Entonces no vale la pena seguir discutiendo. Eso se vio mucho ahora en la época de las elecciones. Eso no encontraba gente cogida por todas partes, defendiendo uno y defendiendo el otro. Y en esas circunstancias llegaban a ofenderse el uno al otro, simplemente porque el otro no estaba de acuerdo con su manera de pensar, con su manera de ver las cosas. Entonces, hemos dicho que la cuarta clave es comprender el poder
del silencio. La quinta es otra también muy importante, muy semejante. No pelear todas las batallas. No todas las batallas valen la pena pelearla. La vida es demasiado corta, ¿cierto?, para gastarla en peleas y discusiones. Y pensamos que la paz es lo más importante. Y a veces nosotros debemos analizar que hay batallas, que hay discusiones que no valen la pena. Entonces, en esto debemos ser muy selectivos. Y antes de iniciar una batalla o una discusión, debemos hacernos la pregunta: ¿vale la pena? Porque generalmente, al final, al analizar, nos damos cuenta que la discusión, la batalla, no valía la pena. Porque a veces discutimos y peleamos por cualquier cosa. Y eso se da más en el seno de la familia, en el hogar. Cualquier cosa se convierte en una pelea y dañamos la paz, dañamos el ambiente por algo insignificante. Entonces, en la actualidad, la idea es que no. Y a mí nadie me la monta. Yo al que tenga que decírselo, se lo digo. Nadie es más que yo. Al que hay que decir la verdad, se la decimos. Entonces, eso es lo que generalmente se maneja. Pero eso muchas veces daña las relaciones. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, mis queridos, esos textos afirman lo que hemos dicho. La sexta clave es aprender a mirar mis errores antes de juzgar a los demás. Es fácil y hasta agradable, ¿cierto?, juzgar, criticar, señalar a los demás. Pero antes de que eso suceda, nosotros debemos mirarnos al espejo y saber cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos cometido errores y cómo nos ve Jesús a nosotros, cómo nos trata Jesús frente a esas circunstancias. Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo antes de juzgar, de señalar, tenemos más simpatía y más consideración hacia quienes han cometido errores. Eso es lo que nos dice Mateo 7:1-5, que antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno, debemos sacar la viga que tenemos en el ojo. Y así, de esta manera, podemos juzgar de manera más correcta y equilibrada. Entonces, mis queridos, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aprender a mirar nuestros errores antes de juzgar a los demás. La clave número 7 es perdonar. Yo creo que nosotros sabemos cuán importante es perdonar, pero también sabemos qué difícil es perdonar. Ahora, cuando nosotros perdonamos, no significa que estamos justificando el comportamiento inadecuado del otro. No significa que estamos dándole la razón. Ni tampoco significa que vamos a estar siempre sometidos bajo circunstancias o relaciones tóxicas. Pero sí es soltar una carga que nos hace más daño a nosotros que a la persona, que al ofensor, ¿no? Y allí leemos en el libro de Lucas 6:36 y 37. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El Padre Nuestro también nos dice, ¿cierto?, eso, que debemos perdonar
así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, mi querido, el perdón es muy importante que nosotros lo experimentemos en nuestra vida y también se lo ofrezcamos a los demás, pero para nuestro beneficio. Ahora, cuando perdonamos y somos perdonados, lo natural va a ser que las relaciones se van a regenerar nuevamente. Nuevamente se van a fortalecer las relaciones. A veces no será inmediatamente que volverán al mismo estado, pero cuando lo hacemos de manera genuina, fácilmente se recupera la confianza. La clave número 8 es ser asertivos. Saben que la asertividad es muy importante. Dice que la asertividad es la capacidad de expresar opiniones claras y honestas sin agredir a los demás y sin someterlos. Porque generalmente nosotros no respondemos, sino que reaccionamos. Y hay una diferencia entre responder y reaccionar. Generalmente las reacciones son impulsos emocionales y generalmente las reacciones son agresivas. Entonces, cuando nosotros reaccionamos, no pensamos, no analizamos. Pero cuando vamos a responder nosotros, analizamos, pensamos qué respondo, cómo respondo, y analizamos cómo lo vamos a decir, de qué manera lo vamos a decir y en qué momento lo vamos a decir, porque pensamos a quién se lo vamos a decir y cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, es importante que para fortalecer las relaciones seamos asertivos. Y ahí vamos a leer Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, mis queridos, qué importante es que seamos asertivos para que no dañemos las relaciones. La clave número 9 es comprender que cada uno tiene sus limitaciones. Ahora, la comprensión es muy importante porque al ser comprensivos nos permite profundizar en el comportamiento humano. Nos permite tener la capacidad de colocarnos en el lugar de la otra persona. Y que hay personas pues que actúan de acuerdo a esas limitaciones que tienen y que posiblemente él está pensando que está actuando bien, pero esas son sus limitaciones. Eso es su herramienta emocional, podemos decir. Y entonces hay personas que solucionan las cosas, como se dice vulgarmente, a las patadas, porque eso fue lo que aprendieron y eso es lo que él tiene. Entonces, cuando lo miramos desde ese punto de vista, no me ofendo por su comportamiento. Entiendo que ese es él y que yo no soy lo que él dice que yo soy y que yo no soy el que le está causando ese comportamiento. Ese es porque él es así. Tenemos una experiencia muy importante. Es una historia que ustedes conocen también, que se encuentra en 1 Samuel 25:25, pero es la historia de Abigail. Abigail tenía un hombre que era muy rústico, torpe, y entonces ella va y cuando se encuentra con David le dice: entiende que este es un hijo de Belial, que él está comportándose así como se llama. Entonces ese es él, esa es su actitud, ese es su comportamiento. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de comprender que cada quien tiene sus limitaciones y trabaja con sus herramientas, no quiere decir que lo está haciendo bien, pero esas son sus herramientas y así es como él actúa. Eso lo lleva a ser comprensivo con esa persona y a no ofendernos nosotros por su comportamiento. Y la clave número 10 es saber que mi paz mental vale más que siempre me den la razón. Mi paz mental vale más de que siempre tener la razón. En este tiempo
hay una obsesión por tener la razón. Queremos ganar todas las batallas. Queremos que los demás reconozcan que se equivocaron y que yo tengo la razón. Y cuando alguien no está de acuerdo con nuestro punto de vista, entonces también nos enfadamos. Pero mis queridos, es mejor mantener la paz que nos den la razón. Porque él puede tener su razón en su manera de ver las cosas y yo tengo la razón en la manera de ver las mías. Entonces, no siempre los demás van a reconocer que están equivocados. Y eso no quiere decir que yo esté equivocado. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Los demás tienen su manera de pensar y yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de ver las cosas, el otro las ve desde otro punto de vista. Pero eso no quiere decir que yo esté equivocado y que yo no tenga la razón. Pero es mejor dejar las cosas así y no perturbar mi paz porque me tenía que dar la razón, que él está equivocado. No. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:10 y el versículo 16 también. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Y el 16 dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y leemos el 18 también, hermano. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Entonces la paz es más valiosa que tener la razón. Y entonces vale la pena mantener la paz y que nadie perturbe nuestra paz por el simple hecho de que no me quiera dar la razón. Vamos a terminar con Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimaos unos a otros como superiores a sí mismo. Si así fuera la actitud de todos nosotros, entonces habría menos discusiones, ¿cierto? Hoy, volviendo al asunto político, mire cómo estos hombres tienen tremenda batalla, que ya las elecciones se pasaron, pero todavía continúan ofendiéndose, cobando en la basura del otro para juzgarlo, para señalarlo. ¿Qué tal si las cosas fueran diferentes, cierto? Que el otro decía, no, gobierna tú. A veces cuando hay elecciones en la iglesia, cuando estoy en la comisión de nombramiento y me proponen un cargo, yo voto por otra persona, yo no voto por mí. Y sobre todo cuando es anciano. Y yo me pongo a pensar, bueno, de pronto si a los ancianos les pagaran, quién sabe si las cosas fueran diferentes. Pero qué bueno es que nosotros estemos dispuestos a pensar que el otro tiene más virtudes que yo, que el otro lo puede hacer mejor que yo. Si esas cosas se dieran, hubieran menos discusiones. Entonces, mis queridos, estos 10 aspectos, estas 10 claves, nos ayudarán a que nuestras relaciones sean más estrechas, que podamos ser más amigos de las personas, que podamos revelar el carácter de Jesús, que se negó a sí mismo para darnos salvación a nosotros. Podemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a imitar el carácter de Jesús. El Señor nos ayude en esta mañana. Yo sé que no es fácil poner esto en práctica, no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Los errores que cometemos, las circunstancias negativas, nos darán lecciones y día a día, con la ayuda de Dios, es posible alcanzar cada uno de estos peldaños para que así de esta manera seamos personas que tengamos buenas relaciones y, como dice el texto, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, solo con la ayuda de Cristo Jesús.